Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta en las sombras de un camino olvidado? Para Javier, un camionero de mediana edad, esa pregunta no era más que un susurro lejano, un eco que apenas resonaba en su mente mientras recorría la autopista A2, camino a su hogar en la tranquila localidad de Alcorcón. Sin embargo, un pequeño descuido, una distracción provocada por un mensaje de su hija, lo llevó a desviarse por una carretera que no estaba en su itinerario. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de un naranja profundo que prometía una noche inquietante. Javier, con su robusto camión de carga, se sintió repentinamente atrapado en un paisaje desolado y extraño. La carretera se estrechaba, flanqueada por árboles altos y oscuros que parecían murmurar secretos en un idioma antiguo. No era el tipo de ruta que un camionero experimentado elegiría, pero la fatiga y el deseo de regresar a casa pronto nublaron su juicio. Mientras avanzaba, la atmósfera se tornó opresiva, como si el aire estuviera cargado de una energía palpable. Algo en el aire parecía vibrar y Javier sintió una punzada de inquietud en su estómago. Las luces de su camión proyectaban sombras alargadas que danzaban sobre el camino, y a medida que la oscuridad se asentaba, una sensación de ser observado comenzó a envolverlo. Sin embargo, el verdadero horror no se manifestaría de inmediato. Primero, habría que desenterrar los vestigios de un mal que había estado latente durante años. Javier, un hombre que había aprendido a lidiar con la soledad en la carretera, llevaba consigo un pasado marcado por la pérdida. Su esposa, Marta, había fallecido trágicamente en un accidente de tráfico, y desde entonces el vacío que dejó en su vida se había convertido en una sombra constante. Cada kilómetro que recorría era un intento de escapar de ese dolor. Pero esa noche, el destino tenía otros planes para él. De repente, a lo lejos, divisó luces parpadeantes que iluminaban la carretera. Con cierto alivio, pensó que podría haber un pueblo cercano, un lugar donde encontrar ayuda o, al menos, una dirección correcta. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que las luces no provenían de un establecimiento humano, sino de una extraña figura que se alzaba en la distancia. Era un edificio antiguo, cuyas paredes estaban cubiertas de hiedra y cuyo tejado se derrumbaba bajo el peso de los años. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquel lugar parecía estar impregnado de una historia oscura. La curiosidad, mezclada con una inquietante sensación de advertencia, lo impulsó a detenerse. Con una linterna en mano, decidió explorar aquel lugar que, aunque aparentemente deshabitado, parecía contener un eco de vida. A medida que se acercaba, el viento comenzó a susurrar entre las ramas, como si el propio bosque intentara advertirle de un peligro inminente. Las sombras se alargaban y retorcían, creando formas que parecían acecharlo, y la sensación de ser observado se intensificó. Al cruzar la puerta desvencijada, un aire frío le dio la bienvenida, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel umbral. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el silencio era tan denso que se podía escuchar el latido de su propio corazón. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, rostros desconocidos que parecían mirarlo con desdén. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en ese lugar que lo atraía y lo repelía a la vez. Mientras exploraba las habitaciones, su mente comenzó a recordar fragmentos de su vida con Marta. Las risas compartidas, los sueños de un futuro juntos, y cómo, en un instante, todo se desvaneció. La culpa y el dolor se entrelazaron con la atmósfera del lugar, creando una mezcla intoxicante de nostalgia y terror. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un eco de advertencia. ¿Qué secretos guardaba aquel edificio? ¿Qué mal había estado esperando su llegada? La noche avanzaba,
y con ella la sensación de que algo estaba a punto de desatarse. Las paredes parecían susurrar y el aire se tornaba más pesado, como si la propia casa estuviera viva y consciente de su presencia. Pero cuando la oscuridad se apoderó por completo del lugar, algo inexplicable ocurrió. El aire se volvió gélido, como si la casa exhalara un suspiro de ira al ver a Javier cruzar su umbral. Las sombras se retorcieron en las esquinas y un silencio sepulcral invadió cada rincón, tan tangible que casi podía tocarse. De repente, un crujido resonó en el piso de arriba, un sonido como si alguien o algo estuviera moviéndose. Javier sintió que su corazón se aceleraba. La curiosidad que lo había llevado a entrar se enfrentaba ahora a un instinto primordial de huida. Mientras intentaba calmar su respiración, una ráfaga de viento empujó la puerta detrás de él, cerrándola con un golpe seco. El eco resonó en la casa, como si la propia estructura lo estuviera atrapando. Javier giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, pero una voz suave y melancólica lo detuvo en seco. «No te vayas», murmuró. El sonido provenía de una habitación adyacente, y aunque el miedo lo instaba a escapar, la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo lo mantuvo en su lugar. Con la linterna temblando en sus manos, se acercó a la puerta. La voz, que parecía un eco de su propia desesperación, lo llamaba. «Por favor, ayúdame». Javier empujó la puerta y entró en un pequeño salón. Allí, en el centro, se encontraba una joven mujer, de cabello largo y desordenado, con una mirada perdida y triste. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de esperanza y pavor. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz temblando. «Me llamo Clara», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Llevo atrapada aquí mucho tiempo. No sé cuántos días han pasado. Necesito que me ayudes a salir». Javier, perplejo, sintió una punzada de compasión. Clara parecía real, pero algo en su presencia se sentía etéreo, casi como si su existencia estuviera ligada a la casa misma. «¿Atrapada? ¿Por qué no has podido salir?», inquirió intentando mantener la calma. «Este lugar está maldito. Hay algo que nos observa, algo que se alimenta de nuestro miedo», dijo ella, su voz temblando. «No eres el primero en llegar aquí. Otros han venido antes, pero nunca han salido. Tienes que creerme, Javier, tienes que ayudarme». Las palabras de Clara resonaron en su mente mientras el recuerdo de Marta lo golpeaba con fuerza. ¿Cuántas veces había deseado no haberla perdido? La culpa y el remordimiento se entrelazaban con el miedo a lo desconocido, creando un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. «Pero, ¿qué puedo hacer?», preguntó, la desesperanza asomándose a su voz. «Hay un ritual. Necesitamos encontrar los objetos que pertenecieron a los que quedaron atrapados aquí. Solo así podemos romper la maldición», explicó Clara, sus ojos brillando con una intensidad que sorprendió a Javier. «Tú puedes ayudarme, puedes liberarnos». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de entrar en un juego oscuro y peligroso lo aterraba, pero la imagen de Marta lo empujaba. La promesa de liberar a Clara y, tal vez, encontrar una manera de hacer las paces con su propio pasado, lo mantenía atado a la decisión. Sin embargo, su mente no podía dejar de cuestionar la veracidad de la joven. ¿Era realmente una víctima? ¿O había algo más en su historia? «¿Y cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, la duda asomando en su voz. «Porque yo también estoy atrapada aquí», respondió ella, su mirada intensa. «Y porque necesito ayuda. No tengo nada que ganar mintiéndote». Javier asintió lentamente, su resolución comenzando a formarse en medio de la confusión. «Está bien. ¿Qué necesitamos encontrar?». Clara le explicó que había 3 objetos: un viejo reloj de bolsillo, una carta y un anillo, todos pertenecientes a las almas perdidas que alguna vez habitaron la casa. Cada uno de ellos contenía un fragmento de su historia, y solo al reunirlos podrían romper el ciclo de sufrimiento.
Mientras discutían, un sonido sordo resonó en el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. La expresión de Clara se tornó grave y Javier sintió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «Debemos movernos rápido», dijo ella, su voz ahora llena de urgencia. «No tenemos mucho tiempo». Javier se dirigió hacia la escalera, aunque la idea de subir solo amplificaba su ansiedad. Clara lo siguió, sus pasos ligeros y silenciosos. A medida que ascendían, el aire se volvió más denso y la oscuridad parecía tener una vida propia, envolviéndolos como un manto. Javier se detuvo un instante, sintiendo que algo maligno acechaba, pero el impulso de ayudar a Clara lo empujó hacia adelante. En la planta superior encontraron una serie de habitaciones, cada una más desordenada que la anterior. En una de ellas, un viejo mueble de madera parecía llamar su atención, y Javier se acercó. Abrió un cajón y entre documentos amarillentos encontró la carta. «Aquí está», dijo, levantándola con cuidado. Clara se acercó, su rostro iluminado por la luz de la linterna, pero en ese momento un grito desgarrador resonó en la casa, como si las paredes mismas estuvieran gritando por ayuda. Javier retrocedió, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Es él», respondió Clara, pálida. «No tenemos tiempo. Necesitamos encontrar el reloj y el anillo antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón latiendo con fuerza, Javier sintió que el tiempo se estaba agotando. La mezcla de miedo y determinación lo empujó hacia la siguiente habitación, donde su instinto le decía que podría estar el reloj. Mientras buscaba en la penumbra, la tensión aumentaba y el eco del grito resonaba en su mente. Algo oscuro y antiguo se acercaba y Javier sabía que debía actuar rápido. En ese momento, la conexión emocional con Clara se volvió más intensa. La joven no solo era un reflejo de su propia pérdida, sino también un símbolo de su redención. Javier estaba atrapado entre la decisión de ayudarla y su propio miedo a lo desconocido. Pero al mirar sus ojos, vio en ellos el mismo vacío que había sentido desde la muerte de Marta. Y eso lo impulsó a seguir adelante. «¡Vamos!», exclamó, mientras un nuevo sonido provenía de la planta baja, una presencia que parecía acercarse peligrosamente. «No podemos quedarnos aquí», pero Clara lo detuvo. Su expresión se tornó grave. «Javier, hay algo que no te he contado. No solo somos nosotros, otros están aquí y no todos son amistosos. Debemos tener cuidado». La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Javier sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba y que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. La casa, con sus secretos y su historia, no lo dejaría escapar tan fácilmente. El aire se volvió gélido, como si la casa exhalara un suspiro de ira al ver a Javier cruzar su umbral. Las sombras se retorcieron en las esquinas y un silencio sepulcral invadió cada rincón, tan tangible que casi podía tocarse. De repente un crujido resonó en el piso de arriba, un sonido como si alguien o algo estuviera moviéndose. Javier sintió que su corazón se aceleraba. La curiosidad que lo había llevado a entrar se enfrentaba ahora a un instinto primordial de huida. Mientras intentaba calmar su respiración, una ráfaga de viento empujó la puerta detrás de él, cerrándola con un golpe seco. El eco resonó en la casa, como si la propia estructura lo estuviera atrapando. Javier giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, pero una voz suave y melancólica lo detuvo en seco. «No te vayas», murmuró. El sonido provenía de una habitación adyacente, y aunque el miedo lo instaba a escapar, la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo lo mantuvo en su lugar. Con la linterna temblando en sus manos, se acercó a la puerta. La voz, que parecía un eco de su propia desesperación, lo llamaba. «Por favor, ayúdame». Javier empujó la puerta y entró en un pequeño salón.
Allí, en el centro, se encontraba una joven mujer, de cabello largo y desordenado, con una mirada perdida y triste. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de esperanza y pavor. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz temblando. «Me llamo Clara», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Llevo atrapada aquí mucho tiempo. No sé cuántos días han pasado. Necesito que me ayudes a salir». Javier, perplejo, sintió una punzada de compasión. Clara parecía real, pero algo en su presencia se sentía etéreo, casi como si su existencia estuviera ligada a la casa misma. «¿Atrapada? ¿Por qué no has podido salir?», inquirió, intentando mantener la calma. «Este lugar está maldito. Hay algo que nos observa, algo que se alimenta de nuestro miedo», dijo ella, su voz temblando. «No eres el primero en llegar aquí. Otros han venido antes, pero nunca han salido. Tienes que creerme, Javier. Tienes que ayudarme». Las palabras de Clara resonaron en su mente mientras el recuerdo de Marta lo golpeaba con fuerza. ¿Cuántas veces había deseado no haberla perdido? La culpa y el remordimiento se entrelazaban con el miedo a lo desconocido, creando un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. «Pero, ¿qué puedo hacer?», preguntó, la desesperanza asomándose a su voz. «Hay un ritual. Necesitamos encontrar los objetos que pertenecieron a los que quedaron atrapados aquí. Solo así podemos romper la maldición», explicó Clara, sus ojos brillando con una intensidad que sorprendió a Javier. «Tú puedes ayudarme, puedes liberarnos». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de entrar en un juego oscuro y peligroso lo aterraba, pero la imagen de Marta lo empujaba, la promesa de liberar a Clara y tal vez encontrar una manera de hacer las paces con su propio pasado lo mantenía atado a la decisión. Sin embargo, su mente no podía dejar de cuestionar la veracidad de la joven. ¿Era realmente una víctima o había algo más en su historia? «¿Y cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, la duda asomando en su voz. «Porque yo también estoy atrapada aquí», respondió ella, su mirada intensa. «Y porque necesito ayuda. No tengo nada que ganar mintiéndote». Javier asintió lentamente, su resolución comenzando a formarse en medio de la confusión. «Está bien. ¿Qué necesitamos encontrar?». Clara le explicó que había 3 objetos: un viejo reloj de bolsillo, una carta y un anillo, todos pertenecientes a las almas perdidas que alguna vez habitaron la casa. Cada uno de ellos contenía un fragmento de su historia, y solo al reunirlos podrían romper el ciclo de sufrimiento. Mientras discutían, un sonido sordo resonó en el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. La expresión de Clara se tornó grave, y Javier sintió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «Debemos movernos rápido», dijo ella, su voz ahora llena de urgencia. «No tenemos mucho tiempo». Javier se dirigió hacia la escalera, aunque la idea de subir solo amplificaba su ansiedad. Clara lo siguió, sus pasos ligeros y silenciosos. A medida que ascendían, el aire se volvió más denso, y la oscuridad parecía tener una vida propia, envolviéndolos como un manto. Javier se detuvo un instante, sintiendo que algo maligno acechaba, pero el impulso de ayudar a Clara lo empujó hacia adelante. En la planta superior encontraron una serie de habitaciones, cada una más desordenada que la anterior. En una de ellas, un viejo mueble de madera parecía llamar su atención, y Javier se acercó. Abrió un cajón y entre documentos amarillentos encontró la carta. «Aquí está», dijo, levantándola con cuidado. Clara se acercó, su rostro iluminado por la luz de la linterna, pero en ese momento un grito desgarrador resonó en la casa, como si las paredes mismas estuvieran gritando por ayuda. Javier retrocedió, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Es él», respondió Clara, pálida. «No tenemos tiempo. Necesitamos encontrar el reloj y el anillo antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón latiendo con fuerza,
Javier sintió que el tiempo se estaba agotando. La mezcla de miedo y determinación lo empujó hacia la siguiente habitación, donde su instinto le decía que podría estar el reloj. Mientras buscaba en la penumbra, la tensión aumentaba y el eco del grito resonaba en su mente. Algo oscuro y antiguo se acercaba y Javier sabía que debía actuar rápido. En ese momento, la conexión emocional con Clara se volvió más intensa. La joven no solo era un reflejo de su propia pérdida, sino también un símbolo de su redención. Javier estaba atrapado entre la decisión de ayudarla y su propio miedo a lo desconocido. Pero al mirar sus ojos, vio en ellos el mismo vacío que había sentido desde la muerte de Marta, y eso lo impulsó a seguir adelante. ¡Vamos!, exclamó mientras un nuevo sonido provenía de la planta baja, una presencia que parecía acercarse peligrosamente. No podemos quedarnos aquí. Pero Clara lo detuvo. Su expresión se tornó grave. Javier, hay algo que no te he contado. No solo somos nosotros. Otros están aquí, y no todos son amistosos. Debemos tener cuidado. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. La casa parecía cobrar vida, y Javier sintió que cada sombra estaba llena de ojos que los observaban. ¿Qué quieres decir con que no todos son amistosos?, preguntó, la inquietud apoderándose de él. Algunos de ellos buscan lo que nosotros queremos, explicó Clara, su voz temblando. No quieren que salgamos. Hay un grupo que se alimenta del sufrimiento de los que quedan atrapados aquí, y tú eres un blanco fácil. Javier sintió un nudo en su estómago. La idea de ser un objetivo lo llenó de pavor, pero también lo obligó a centrar su mente. No puedo quedarme aquí y esperar a que me encuentren. Debemos actuar, insistió, decidido a no permitir que el miedo controlara su destino. Mientras se movían de habitación en habitación, la tensión aumentaba. Javier empezó a cuestionar su propia cordura, preguntándose si realmente estaba atrapado en una pesadilla o si todo era un producto de su mente desgastada por la culpa y el dolor. Las visiones de Marta comenzaron a invadir su mente y su voz resonaba en sus oídos. No me dejes, Javier. Clara, al notar su distracción, lo sacó de sus pensamientos. Javier, concéntrate, le gritó. Necesitamos encontrar el reloj antes de que sea demasiado tarde. De repente, un ruido ensordecedor retumbó por los pasillos y la casa pareció estremecerse. Javier se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. ¡Rápido!, exclamó, mientras se adentraban en una habitación más. Allí, en una estantería polvorienta, brilló algo metálico, un viejo reloj de bolsillo cubierto de telarañas. ¡Lo encontré!, gritó sosteniéndolo en alto. Pero antes de que pudieran celebrar, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Clara se volvió hacia Javier, su rostro enrojecido por la angustia. «Esto no es bueno», susurró. «Él está aquí». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire en la habitación se volvió irrespirable, cargado de una tensión palpable que hizo que la piel de Javier se erizara. La puerta cerrada resonaba con golpes sutiles, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. Clara, con el rostro pálido y los ojos bien abiertos, se acercó a Javier, su mirada reflejando el miedo que ambos compartían. «Debemos encontrar una salida», dijo ella, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra oscura se materializó en la esquina de la habitación, una figura alta y delgada que parecía absorber la luz a su alrededor. Javier sintió que su corazón se detenía. Era él, la entidad que Clara había mencionado, y su presencia emanaba un poder opresivo que llenaba el espacio. «No me dejes, Javier», resonó la voz de Marta en su mente como un eco de su propia desesperación. Sintió que la culpa lo envolvía, pero ahora no había tiempo para lamentaciones. La figura oscura se movió con una agilidad sobrenatural, acercándose a ellos con una intención claramente amenazante. Javier,
Enfrentándose a su terror, apretó el reloj de bolsillo en su mano, la única esperanza de romper la maldición. «Clara, ¿qué hacemos?», preguntó sintiendo que la adrenalina comenzaba a inundar su cuerpo. La joven lo miró fijamente y en sus ojos vio una valentía que no había anticipado. «Debemos enfrentarle. El reloj es la clave, pero necesitamos concentrarnos. No debemos dejarnos llevar por el miedo», respondió. Javier asintió, tomando una profunda respiración. La voz de Clara le infundió un rayo de valentía. Sabía que esta era su única oportunidad, no solo para liberar a Clara, sino también para enfrentar los demonios que lo habían perseguido desde la muerte de Marta. «Si esto va a funcionar, tenemos que hacerlo juntos», dijo, sintiéndose más decidido. La sombra pareció detenerse un instante, como si estuviera evaluándolos, y Javier sintió que el tiempo se expandía y contraía en un ciclo interminable. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ellos. La respuesta fue un susurro helado que atravesó el aire. «El sufrimiento, la desesperación, todo lo que habéis traído a este lugar». Con una determinación renovada, Javier levantó el reloj sobre su cabeza. «¡No te temo!», exclamó, sintiendo que su voz resonaba en la habitación. «No nos atrapará más. Clara, hazlo». Clara, a su lado, extendió su mano hacia el reloj y juntos comenzaron a murmurar las palabras que habían aprendido para el ritual. A medida que pronunciaban las palabras, el reloj empezó a vibrar en sus manos. Una luz tenue emanaba de su interior, iluminando la habitación con un destello cálido que parecía contrarrestar la oscuridad que los rodeaba. La figura oscura se convulsionó, su forma distorsionándose, como si la luz del reloj la estuviera quemando. «¡No! ¡No podéis hacer esto!», gritó, su voz resonando en un tono inhumano que hizo temblar las paredes. Javier sintió que la presión aumentaba, como si la casa misma estuviera a punto de colapsar bajo el peso de la lucha. Clara, con un fervor renovado, intensificó su voz. «Estamos aquí para liberarnos, para romper esta maldición. No más sufrimiento». La luz del reloj se intensificó, llenando la habitación con un brillo casi cegador. Pero en el clímax de la confrontación, la sombra se lanzó hacia ellos, un torbellino de oscuridad que parecía querer devorarlos. «No sois más que carne y hueso. Nada podéis contra mí», rugió, y Javier sintió que su valor flaqueaba. Una imagen de Marta, sonriendo entre las sombras, apareció en su mente. Recordó su risa, su apoyo incondicional y la promesa que le había hecho de nunca rendirse. No voy a dejar que esto termine así», murmuró, aferrándose al reloj con más fuerza. «Te lo prometo, Marta». En ese momento de duda, algo inesperado sucedió. Clara, con su mano libre, tocó la pared detrás de ella. «Esto también es parte del ritual», gritó con fuerza. Javier la miró, comprendiendo que debían unir fuerzas no solo entre ellos, sino también con el entorno. Cada objeto, cada rincón de la casa contenía un fragmento del dolor que habían vivido. «Juntos, Clara, unámonos», exclamó, y ambos comenzaron a canalizar su energía hacia el reloj, dirigiendo sus pensamientos y recuerdos hacia la oscuridad que les acechaba. La luz del reloj estalló, transformándose en un haz de energía pura que iluminó la habitación y comenzó a envolver a la figura oscura. «¡No! ¡No podéis hacer esto!», gritó la sombra, ahora retorciéndose en agonía mientras la luz la envolvía. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo por el miedo, era una mezcla de determinación y esperanza. «¡Libéranos!», gritó Clara, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a Javier. «No más miedo, no más sufrimiento». La luz se intensificó y en un instante la figura oscura se desvaneció en un grito desgarrador, como si el mismo aire se rompiera. Un silencio absoluto llenó la habitación, y Javier, aún temblando, se dio cuenta de que la presión había desaparecido. Miró a Clara,
quien sonreía, llena de una luz que nunca había visto en ella antes. «Lo hemos hecho», dijo ella, su voz llena de incredulidad y alivio. Pero antes de que pudieran celebrar, un temblor recorrió el suelo y la casa pareció quejarse. «No hemos terminado», advirtió Clara, su expresión cambiando de alegría a preocupación. «Debemos encontrar el anillo antes de que sea demasiado tarde». Javier sintió que el tiempo se estaba agotando nuevamente, pero ahora, con la luz del reloj aún brillando en sus manos, se sentía más fuerte que nunca. Su determinación se renovó en el instante, listo para avanzar a la siguiente etapa del ritual, pero un nuevo desafío les esperaba en las sombras. El aire en la habitación, que antes había estado cargado de tensión y miedo, ahora se sentía diferente. Una calma inquietante había sustituido la opresiva oscuridad, pero Javier sabía que no podían bajar la guardia. Tras la desaparición de la sombra, un temblor recorrió el suelo, y Clara, a su lado, sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, su voz resonando en la penumbra. Javier, aún aferrado al reloj de bolsillo, miró a su alrededor, consciente de que aquel había sido solo el primer paso en un camino que prometía ser mucho más complicado. Las paredes de la casa parecían vibrar, como si la estructura misma estuviera respondiendo a la liberación de la entidad oscura. «No lo sé, pero debemos encontrar el anillo», respondió Javier, su voz firme, a pesar de la incertidumbre que lo invadía. Estaba decidido a no dejar que el miedo lo paralizara otra vez. La imagen de Marta seguía presente en su mente, un recordatorio constante de que debía luchar no solo por él, sino también por Clara y por las almas atrapadas en esa casa. Mientras se movían, cada paso parecía resonar en la oscuridad. Javier podía sentir el peso de las emociones acumuladas en el aire. La culpa, el miedo y la desesperación habían creado un ambiente que aún no se había disipado del todo. Sin embargo, había algo más, un leve susurro que parecía emanar de las paredes, como un eco de los secretos que la casa aún guardaba. La búsqueda del anillo se convirtió en su prioridad. Clara, con los ojos bien abiertos, observaba cada rincón, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. «¿Y si el anillo está vinculado a la sombra?», sugirió. Javier asintió, recordando las historias que había escuchado sobre objetos perdidos y su conexión con el dolor y el sufrimiento. «Es posible, debemos estar atentos a cualquier pista». Mientras se adentraban en la casa, Javier sintió una punzada en su corazón. La lucha contra la sombra había dejado marcas visibles en su ser. Su piel estaba cubierta de pequeñas heridas que ardían y su mente estaba plagada de imágenes perturbadoras de lo que había vivido. Pero en lugar de permitir que eso lo frenara, se aferró a la determinación que había encontrado en Clara. De repente, un destello de luz llamó su atención. En una esquina de la habitación, un objeto brillante asomaba entre la penumbra. Javier se acercó y su corazón se aceleró al darse cuenta de que era un anillo, delicadamente tallado y con una piedra que reflejaba la luz del reloj. «¡Mira!», exclamó, extendiendo la mano hacia el objeto. Clara se acercó, su rostro iluminado por la esperanza. «¿Crees que sea el anillo que buscamos?». Javier lo tomó entre sus dedos, sintiendo una extraña conexión con el objeto. Sin embargo, en el mismo instante en que lo sostenía, un escalofrío recorrió su espalda. La casa pareció temblar de nuevo, y un susurro escalofriante llenó el aire. «No lo toques». Ambos se congelaron, el eco de la advertencia resonando en sus mentes. La figura oscura había dejado una huella indeleble en el ambiente. «¿Qué significa esto?», murmuró Clara, su voz temblorosa. Javier se dio cuenta de que, aunque habían enfrentado a la sombra, todavía quedaban ecos de su poder en la casa. La tensión crecía a medida que el anillo brillaba en su mano, y Javier comprendió que no solo estaban tratando de romper una maldición, sino también de desentrañar los secretos que esa casa había escondido por tanto tiempo.
Debemos actuar con cuidado, dijo finalmente, sintiéndose más consciente de los riesgos que implicaba el objeto que sostenía. Mientras tanto, el reloj seguía latiendo en su mano, como si estuviera vivo. Quizás el reloj y el anillo estén conectados, sugirió Clara. Tal vez debamos usar ambos para completar el ritual. La idea resonaba en la mente de Javier, pero también sabía que cada paso que daban podría atraer la atención de lo que había estado acechando en las sombras. Vamos a intentarlo, dijo finalmente, decidido a no dejar que el miedo los detuviera. Juntos, comenzaron a murmurar las palabras del ritual, esta vez usando el anillo como el catalizador final. El reloj brilló intensamente y el anillo respondió emitiendo una luz suave que parecía entrelazarse con la del reloj. Sin embargo, en ese momento de esperanza, Javier sintió una punzada de dolor en su pecho. La culpa por la muerte de Marta volvió a inundarlo. «Perdóname, Marta», susurró, sintiendo que el peso de su ausencia lo aplastaba. Clara, al notar su angustia, le puso una mano en el hombro. «No estás solo en esto, estamos juntos». Sus palabras fueron como un bálsamo en su herida emocional. Finalmente, el ritual alcanzó su clímax, y la luz que emanaba de ello se expandió, envolviendo la habitación en un resplandor acogedor que contrarrestó la oscuridad. Javier sintió que su corazón se aligeraba, como si los recuerdos dolorosos comenzaran a desvanecerse en la luz. Pero justo cuando pensaron que todo había terminado, un susurro helado volvió a llenar el aire. «Esto no ha terminado». El eco de la advertencia dejó un rastro de inquietud en sus corazones. Aunque habían logrado liberar a algunas almas, Javier comprendió que la lucha no había hecho más que comenzar. La casa aún guardaba secretos, y la sombra que habían enfrentado podría no ser la última de sus problemas. Mientras se alejaban del lugar, Javier y Clara sabían que su viaje estaba lejos de concluir. Las cicatrices de la batalla permanecerían en sus cuerpos, pero también lo harían la conexión que habían formado. La casa había sido un campo de batalla, pero también un lugar de descubrimiento y sanación. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, su voz llena de determinación. Javier miró hacia la puerta de salida, sintiendo que la historia de Marta y la sombra aún no se había cerrado del todo. «Buscaremos las respuestas. Hay más en juego de lo que pensamos», respondió, mirando al futuro con una mezcla de esperanza y desafío. Y así, con el reloj y el anillo como sus nuevos aliados, se adentraron en un mundo lleno de misterios, decididos a desvelar lo que aún quedaba oculto en las sombras. El eco de su confrontación resonaría por mucho tiempo, pero cada paso que dieran los acercaría más a la verdad que tanto anhelaban desenterrar. El aire en la habitación seguía vibrando con una energía inquietante, mientras Javier y Clara se preparaban para enfrentar lo desconocido. El anillo en la mano de Javier brillaba de manera hipnótica, pero el eco de la advertencia, «no lo toques», resonaba en sus mentes. La casa, aún cargada de secretos, parecía estar observándolos, esperando su siguiente movimiento. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. Javier asintió, sintiéndose atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que pudieran desatar. Sabía que el anillo era clave, pero también era un símbolo de lo que habían enfrentado. La sombra aún acechaba y el peso de las decisiones comenzaba a aplastarlo. Mientras avanzaban, Javier se sintió arrastrado por dos caminos. Uno que prometía liberar a las almas restantes, quizás incluso a Marta, y otro que podría condenarlos a ellos y a otros a una oscuridad interminable. Cada paso que daban parecía acercarlos a una elección fatal. «¿Y si al hacerlo desatamos algo peor?», preguntó Clara, su rostro pálido por el miedo. «Podríamos perderlo todo». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. «No tengo intención de dejar que eso suceda, no otra vez». Al llegar a un gran salón, la luz del anillo se intensificó.
proyectando sombras danzantes en las paredes. En el centro de la habitación, una puerta antigua se presentaba como un umbral entre dos mundos. Javier sintió que le llamaba, pero también había algo en su interior que le decía que podría ser el final de todo. Podemos entrar y enfrentarlo, o usar el anillo y el reloj juntos para intentar sellar la sombra de una vez por todas, sugirió Clara, su voz firme pero llena de miedo. Javier miró la puerta y luego el anillo en su mano. Ambas opciones parecían igualmente terribles. Entrar significaría enfrentarse a la sombra, arriesgando su propia existencia. Sellar la sombra podría significar condenar a otros a una vida de sufrimiento, perpetuando el ciclo de oscuridad. La decisión pesaba sobre él como una losa. ¿Cuál es el camino correcto?, preguntó Javier, sintiendo el sudor frío en su frente. Clara, comprendiendo la magnitud de la decisión, le tomó la mano. No lo sé, pero debemos decidir pronto. Cualquiera de las dos opciones puede llevarnos a la perdición. Javier respiró hondo, el tiempo pareciendo detenerse mientras sopesaba las consecuencias. Si elegimos abrir la puerta, podríamos descubrir la verdad detrás de la sombra. Pero si sellamos el mal, podríamos salvar a otros, aunque eso signifique sacrificar nuestra oportunidad de entenderlo todo. Con el corazón latiendo, se enfrentó a la elección. Arriesgar su vida para desenterrar los secretos de la casa o elegir el sacrificio por un bien mayor. La sombra en la puerta parecía reírse, como si disfrutara de su dilema. Finalmente, con el anillo en la mano y el reloj brillando, Javier se sintió atrapado en un instante eterno. «Ya no puedo dudar», dijo, y en un acto de desesperación decidió. La casa tembló mientras Javier avanzaba hacia la puerta, Clara a su lado, ambos preparados para abrazar lo desconocido, conscientes de que cualquiera que fuera el resultado, su vida nunca volvería a ser la misma. Ambos supieron que, al final, no había una verdadera escapatoria. El horror y la esperanza estaban entrelazados en su elección fatal. La sombra avanzaba y con ella el futuro incierto. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan sumergirse en esta aventura llena de misterio. Y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura. Tu voz es importante para nosotros.